Vamos a hablar un poco de la parte teórica de la materia y vamos a hablar de la infografía. La infografía es una de las áreas que como artistas gráficos podemos explorar en la prensa. Verdaderamente interesante, pero que tiene unas características especiales, propias y únicas que tenemos que medianamente conocer a la hora de crear nuestras imágenes o de aplicar nuestras imágenes a estos medios. Albert Einstein decía: si usted no consigue explicar algo de forma simple, usted no lo entiende. Es muy importante explicar las cosas de una manera sencilla. Y la forma más fácil de comprender las cosas no siempre es el texto. ¿Sabéis? La imagen tiene un gran poder de comunicación, de facilitar la comunicación. Vale. ¿Pero qué es una infografía? Bueno, pues una infografía es una representación visual de estos datos, combinado con imágenes, con textos, con gráficos, de forma que se nos facilite esta comprensión y que esta información sea retenida por el público. Aquí veis una infografía sobre cómo hacer una infografía. Ya les cambié, el mundo de la redundancia me encanta, ¿no? Entonces, pues nada, lo que podemos analizarlo un poco, ¿no? Y nos dice, paso 1, para crear una buena infografía primero tenemos que elegir el tema. Vosotros no os preocupéis que el tema os lo doy yo. En el paso, además que el tema nos lo va a dar el artículo. El artículo que va a acompañar, la infografía suele acompañar una información periodística. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder escoger, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar sobre el material que nos den y lo que nosotros tenemos que hacer es leer el artículo, ¿vale? Intentar comprender lo que el artículo quiere comunicar y luego tenemos que hacer un trabajo de investigación, que es el paso 2 que aparece aquí, investigar, recolectar toda la información. Bien, luego, sintetizar la información relevante y útil del tema a tratar. Lógicamente, sí, vamos a conseguir buscar la información y luego intentarla. Si nosotros no la digerimos, difícilmente vamos a conseguir que eso sea digerible por el público, simplemente. Luego hay que jerarquizar la información. No todo tiene la misma importancia. Y también va a depender mucho, vuelvo a repetir, del artículo. Vale, es verdad que la infografía puede dar una visión diferente al artículo. Pero lo más normal, o lo que normalmente se busca en prensa, es que la infografía acompañe al artículo. ¿Vale? No que una perspectiva muy diferente. Pero eso es un tema que, bueno, que ya nosotros como artistas gráficos tendremos que analizar. Vale. Paso 5, establecer conexiones. Vale. Conceptualizar los elementos para que tengan sentido. Vale. Y que sea comprensible. ¿Veis que es muy parecido al paso 4 en el fondo? En el paso 6 nos cuenta planificar un buen diseño de diagramación para que el receptor no se pierda en la lectura de la infografía. Si jerarquizamos bien la información, la diagramación, ¿vale? Yo lo entiendo como una cuestión bastante orgánica y que va a depender mucho de las imágenes y de los gráficos que tengamos. Es decir, va a ser una cosa bastante natural. Nos va a ayudar, lógicamente, bocetar mínimamente, pero normalmente en el mismo proceso de interpretación de la información va a salir la diagramación. Por lo menos ese es mi caso. En el paso 7, seleccionar los colores, elegir la paleta cromática y el color va a tener mucho que ver también con la información y con la temática, lógicamente. Estamos todos de acuerdo. Y va a depender también mucho de la imagen principal o de la imagen dominante, ¿vale? Y tened en cuenta que escoger los colores... A ver, una infografía no tiene por qué ser un arco iris o no tiene por qué ser una cosa chirriante, ¿vale? Tenemos que entender que una infografía no es un cartel, ¿vale? Un cartel es un grito en la pared. Una infografía no es un grito, es un discurso, ¿vale? Un discurso más o menos extenso, pero es un discurso. No necesitamos el mismo impacto gráfico que en un cartel. Obviamente una infografía tiene que llamar la atención, pero no tiene por qué ser un grito en la pared como un cartel, ¿vale? Después, ¿qué tenemos que hacer?
escoger las tipografías, ¿vale? La tipografía como elemento comunicativo, ¿vale? Las formas tipográficas van a dar un lenguaje, van a comunicar el mensaje de otra manera. Ciertamente nosotros como artistas visuales y no diseñadores gráficos no vamos a trabajar la tipografía con tanta vehemencia, pero sí que lo que hagamos tiene que tener una lógica mínima, una mínima relación imagen-texto, eso sí. Paso 9, diseñar con el programa de maquetación, lógicamente Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, porque como siempre os digo, el estándar hoy de la industria es Adobe. Nos obligan, por lo tanto, en el mundo empresarial a trabajar con estos programas. No, no nos van a obligar, pero cierto es que se espera coherencia en los formatos, es decir, se supone que vamos a trabajar con Adobe. Y finalmente, como nos dice en el paso 10, mencionar todas las fuentes de los que se trajo la información para crear la infografía, es decir, la rastreabilidad de la información. ¿Vale? Si, y es lo habitual, esta infografía forma parte de un artículo, las fuentes pueden estar en el propio artículo. ¿Es necesario volver a repetir las fuentes en la infografía? Hombre, yo creo que es bastante redundante. Ahora bien, si la infografía es lo único, ¿vale? Y no se citan las fuentes en el artículo, entonces sí, convendría situarlas en la infografía de una manera discretita. Eso sí, ¿vale? Que sea una cosa elegante y discreta, ¿vale? Un poquito de contexto histórico siempre nos viene muy bien. Y la realidad es que, ¿cuándo podemos hablar de la infografía? Pues como casi siempre pasa con el arte y la comunicación, es difícil establecer un punto de origen. La síntesis gráfica, es decir, la simplicidad en el lenguaje y la comunicación está desde siempre. Aquí, por ejemplo, vemos esta escena de caza del Paleolítico Superior. Aquí vemos la manada de renos o el bicho o cérvidos que sean estos corriendo hacia los cazadores de una estampida. Aquí vemos los cazadores apuntando. Usted póngase aquí. Podría ser una explicación de esta imagen. Usted póngase aquí, dispare hacia allá, y si no tiene flechas, apárteseme usted. Sí, podría ser una escena de caza. Aquí vemos cómo la comunicación es sintética, ¿vale? Y transmite lo que tiene que transmitir. Póngase aquí, dispare así, apunte así, si no tiene flechas, apártese. Pudiera ser. Lo sabemos, no porque hemos perdido los códigos comunicativos. ¿Os dais cuenta? Los códigos. Todo relato gráfico tiene unos códigos. Nosotros estamos habituados a los códigos del siglo XX y XXI. Ahora, unos códigos tan antiguos como los de la Edad de Piedra, pues para nosotros pueden ser un poco difíciles de encontrar. Y muy ligado a la infografía también estaría el dibujo, lógicamente, ¿verdad? Diagramas, dibujos informativos, ¿verdad? La ilustración, por lo tanto, es muy importante en la infografía, porque el dibujo nos ayuda a comprender la realidad. Entonces, yo te pongo como ejemplo a Leonardo da Vinci como uno de estos adelantados a su época que mediante las imágenes explicaban el mundo. Pero, posiblemente, uno de los primeros que tenemos en este ámbito fue el Playfair, creo que se dice así, ¿vale? Que es uno de estos visionarios que trabaja con los datos. Él es uno de los que empezó a trabajar con los gráficos lineales de barras y circulares para representar datos estadísticos. Porque la información, o una de las informaciones que vamos a comunicar mediante la infografía, que son datos, y muchas veces datos estadísticos, de una manera comprensible. Porque el dato en abstracto al 90% de la población no le ayuda. Por lo tanto, cuando nosotros convertimos eso en algo visual, esa información la damos comprendido de mejor manera. Aquí tenemos unos ejemplos, como este gráfico de Tarta, del librado estadístico, que es el libro que escribe este nombre, de 1801. ¿Veis? Mostrando las proporciones del imperio turco localizado en Asia, Europa, África y por allá.
Aquí nos pone 790.000 no sé qué, pero lo dibuja. Y decimos, vale, es media tarta y un poquito más. Lo vemos. ¿Entendéis? Otro movimiento muy importante en el desarrollo de la infografía fue el movimiento isotipo. Ya en el siglo casi XX, ¿vale? Finales del XIX, comienzos del XX. Y este movimiento influyó significativamente en el desarrollo de la infografía moderna, porque busca los objetivos principales: claridad, concisión, accesibilidad en la representación de la información. Esta infografía, por ejemplo, pues veis, infografía de isotipo que he sacado de artes visuales. ¿Veis? Estados Unidos y el gran imperio británico en el mundo. Pues aquí nos enseña su influencia en el mundo mundial, ¿vale? De una manera gráfica, de una manera visual, de una manera directa. No son un montón de números y datos lanzados por ahí que nosotros no damos interpretados. Los gráficos nos ayudan a entender los datos. Las imágenes nos ayudan. ¿Qué imágenes? Imágenes sintéticas, a poder ser. ¿Son las únicas que pueden estar en una infografía? No, yo no he dicho eso. He dicho que los datos se pueden comunicar mejor con imágenes sintéticas, pero la infografía tiene que ser atractiva visualmente. ¿Sí? Bien. El padre, entre paréntesis, de isotipo fue Otto Neurath, creo que se dice así. Y se centraba en esto: usar los pictogramas para representar datos estadísticos y conceptos complejos de manera clara y comprensible, ¿vale? Y este movimiento influyó en la infografía moderna y establece los conceptos de claridad, concisión, accesibilidad, que son valores que, a medida que la alfabetización se fue extendiendo en la sociedad, cada vez eran más importantes, y hoy en el siglo XXI todavía más importantes, porque el acceso a la información es mayor. El problema es que más información no significa mayor capacidad de decisión. Es decir, la infografía, la información tiene que ser comprensible. ¿Para qué? Para que el público tome decisiones. Para eso estamos nosotros, como artistas gráficos, para facilitar la comprensión de las personas. Y tened en cuenta que esto es también peligroso, porque nosotros también podemos, como toda la información, también podemos hacer que tienda hacia un lado. Entonces, la objetividad es importante. Ahora bien, nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista, nuestra visión del tema. Eso está claro. Entonces, es un delicado equilibrio en el que tenemos que nosotros llegar para hacerlo fácil para el mundo. Decía este buen hombre que bastan 3 vistados para comprender el contenido. El primero percibirán las propiedades más importantes del objeto representado, el segundo los menos importantes, el tercero los detalles adicionales. ¿Qué no tenemos que hacer en una infografía? Esto. Estas infografías largas son muy cómodas de hacer, yo estoy de acuerdo, pero son horribles de ver. Una tipografía bastante poco atractiva, por cierto. Unas imágenes genéricas que parecen clip arts cogidos de Google. Esto es un horroroso ejemplo de infografía. De infografía es lo que os digo, tiene que dar una visión personal del tema por parte del artista gráfico. Y esto es del todo menos personal. Por lo tanto, esto no, ¿vale? Una infografía tiene que trascender esto, a nivel de composición, a nivel de ilustración y a nivel de tipografía. Una manera, que no digo que sea la única, cuidado, pero una manera de realizar la infografía es responder a las preguntas estándar del periodismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el qué, quién, ¿vale? En este caso, de este ejemplo, tenemos a Billy Joel, que creo que es músico, me parece. Bien, ¿veis? Responde a qué o a quién, en este caso a este músico, a este artista. ¿Qué tipo de materiales podemos crear? Estadísticas, las descripciones de procesos o eventos, la reunión habitual de datos complejos, pero de una manera digerible, mediante perfiles del protagonista. Si es Billy Joel, pues a lo mejor un retrato de Billy Joel sea muy interesante, estadísticas demográficas, más bien una línea de tiempo en lo que han creado, ¿vale? Redes sociales, lo que sea, ¿vale? Pero podemos responder, por ejemplo, a quién o a qué.
¿De qué vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? Pues un buen retrato, atractivo, con una técnica de ilustración interesante, a lo mejor una sencilla línea de tiempo, como es este caso, nos puede funcionar. Y luego, datos adicionales. Cuidado que es un buen ejemplo, es un ejemplo relativamente bueno de este que quién, pero digamos que no es perfecto, no es lo que vimos antes, al menos, ¿vale? Tiene un formato estandarizado, se puede imprimir bien y al menos con un golpe de vista sabemos de quién estamos hablando, de Billy Joel. Otro ejemplo, por ejemplo, pues esto creo que es sobre My Little Pony, unos unicornios, no sé de quién es, pero bueno, vemos, en este caso es más obvio cómo una infografía puede ser algo mucho más directo, más visual, con menos información y sin embargo tener una gran fuerza gráfica y un atractivo. La infografía tiene que ser atractiva y si os contratan a vosotros para construir la imagen, buscaremos imágenes atractivas. Si no, contratarán a diseñadores gráficos que harán una cosa más técnica. Vosotros, si os van a contratar, debería vuestro trabajo dar un enfoque más de atractivo, ¿vale? O tener ese valor añadido. Cierto es que no se va a contratar solo a un ilustrador para realizar una infografía, pero bueno. Otra pregunta que podemos responder es al cuándo. En ese caso vamos a usar líneas de tiempo, como veis aquí, ¿vale? Ver cómo un fenómeno ha evolucionado, calendarios, todo este tipo de información que responde a cuándo. En este caso pongo, por ejemplo, la ley de los humedales, pues desde cuándo comenzó hasta ahora, cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Y si ha habido problemas, no ha habido problemas, cuándo, cómo, ¿veis? Y mediante una imagen, de un río, de una grieta, no sé, él construye el discurso y de una forma relativamente atractiva. Luego tenemos un cómo, y la típica del cómo son los diagramas, ¿vale? Diagramas de flujo, imágenes de mecanismos, gráficos de relaciones, y yo pongo este ejemplo de IKEA, porque sabéis que el claro ejemplo del cómo es IKEA, siempre como en las instrucciones de IKEA nos sale todo a pedir de boca, ¿vale? Entonces, como en este caso, pues creamos una pauta, ¿vale? De lectura para elaborar el mueble de turno. Y veis que la imagen es sencilla, estamos de acuerdo, el trazo es limpio, pero el personaje es interesante y es atractivo. Y hay, dentro de los límites de la impresión y dentro de los límites que nos permite hacer la infografía, porque hay infografías más visuales, más tal, y otras infografías más utilitarias. En este caso, una infografía relativamente bastante utilitaria, ¿no? Pero tiene un atractivo visual, ¿vale? Y la sencillez, la síntesis comunicativa y gráfica es importante. Luego tenemos el dónde. El dónde va a depender mucho de los gráficos, datos estadísticos de tipo geográfico, comparaciones entre regiones. En este caso, bueno, pues ya veis que el atractivo se logra más mediante la tipografía. Sí, pero sin embargo vemos cómo los gráficos de información se aplican, los mapas, y cómo se consigue informar, pero al mismo tiempo crear una cosa relativamente atractiva mediante además dos tintas, dos colores, con lo cual muy bien a nivel técnico y a nivel estético se logra una estética relativamente interesante. Y el por qué, para qué, digamos que sería más bien es una mezcla, ¿vale? Cuando hablamos de causas y eventos, vamos a tener que usar un poco una mezcla de cosas, ¿vale? A lo mejor un qué, quién, un cómo, un cuándo y un dónde nos dio un para qué o un por qué. Es más bien una cosa más de suma, porque hablamos, cuando hay que explicar un por qué, digamos que hay que intentar crear un contexto, y para hacer un contexto vamos a usar datos diferentes que vamos a unir de una manera. Entonces, como lo veis, como aquí estamos usando una línea de tiempo como elemento principal, pero normalmente es eso, es combinar varias de las anteriores para generar este porqué. Entonces, podemos decir que las infografías son herramientas poderosas para el periodismo, que nos permiten presentar información de manera clara, atractiva y efectiva, respondiendo a las preguntas fundamentales del periodismo y enriqueciendo la comprensión de las noticias. Si logramos responder a las preguntas, habitualmente la infografía es correcta. No necesariamente espectacular ni fabulosa, pero sí correcta. A veces con la corrección es suficiente,
Vale, si además nosotros podemos crear una imagen atractiva que llame la atención, que es lo más complicado muchas veces, suficiente. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.